Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. A través de la Comisión Especial de Trámites de Quejas ante la OIT-SEDCOI, se logró el acuerdo marco para la solución integral y definitiva de la huelga de 2004 entre la USO y Ecopetrol. César Loza, secretario de Asuntos Internacionales de la organización sindical, es nuestro invitado del día, a quien saludamos a esta hora. César, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Buenas tardes, Lina, y un saludo muy especial a la audiencia de Semanario Obrero. Bien, con César vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con este importante tema que llega por fin al final de estas historias de 254 trabajadores que tuvieron que enfrentarse al despido por parte de Ecopetrol en ese año de 2004. César, antes de empezar a hablar de todo lo que consiste este importante acuerdo, hagamos un recuento de lo que fue la huelga de 2004, ¿por qué se dio? Bueno, en el año 2004, cuando este sindicato tuvo conocimiento de la inminente liquidación de Ecopetrol, de la privatización de la empresa colombiana de petróleos, y teniendo como referente lo que había ocurrido recientemente con la empresa colombiana de telecomunicaciones Telecom, la USO decidió irse a una huelga patriótica, una huelga política por la defensa de Ecopetrol. En ese momento la reacción por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la arremetida por parte de Isaac Yanovis, presidente de la empresa colombiana de petróleos en ese momento, produjo 256 despidos, 256 compañeros que fueron lanzados a la calle. Algunos de ellos quedaron pensionados producto del acta de acuerdo del 26 de mayo del año 2004. Pero quedaron muchas familias afectadas, nuestro sindicato quedó duramente golpeado. La USO, en compañía de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, acuden a colocar la queja contra el gobierno de Colombia, contra Ecopetrol, en la Organización Internacional del Trabajo. El Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración emiten unas recomendaciones donde básicamente le piden al gobierno de Colombia, le pide tres cosas. La primera es modificar la legislación en Colombia para que la huelga, la declaración de legalidad de una huelga no la haga el ministerio, sino que la haga un ente diferente. Lo segundo que le solicita al gobierno de Colombia es la modificación de la legislación para que la huelga sea permitida en el sector del petróleo. Y lo tercero es que deje sin efectos los despidos, las sanciones hasta ese momento proferidas por efecto de la huelga. Posteriormente el sindicato, los trabajadores proceden a direccionar acciones judiciales, unas por comités de reclamos, otras por justicia ordinaria, y se dan algunos reintegros, se dan algunas soluciones parciales, producto de una negociación. Posteriormente, en el año 2009, se logra un acuerdo con Ecopetrol donde hay soluciones a algunos trabajadores, pero queda una amalgama, queda un grupo de trabajadores con diferentes soluciones. No hay solución para los compañeros pensionados. Posteriormente vienen unos fallos por acción de tutela en la ciudad de Cúcuta, que tuvo como fundamento la recomendación de la OIT. Ese fue el marco legal de este tipo fue en lo cual se fundamentó el juez y el tribunal para fallar favorablemente. Unas acciones de tutela en el caso de los pensionados fue revocada por la Corte Constitucional, declaró que no era el mecanismo procedente para darle solución a este tipo de reclamaciones y pues en resumidas cuentas habían unas soluciones a grupos de trabajadores, pero otra población no tenía una solución concreta. Entonces se hace un acuerdo con el presidente de Ecopetrol, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, mediante fallo del 27 de octubre del año 2011, declara como ilegal la resolución 01116, es una declaración que declara nulidad al Consejo de Estado y en consecuencia se considera que hubo violación al debido proceso en el momento de declarar ilegal la huelga por parte del ministerio.
Esa serie de elementos finalmente conllevan a que en el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, CETCOID, se buscara una solución integral. Aquí pues convergen en este espacio la Procuraduría, convergen el Ministerio de la Protección Social, los empresarios, el delegado del gobierno, el viceministro, el doctor Cifuentes, que es delegado para la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, y por supuesto las partes, en este caso la USO y Ecopetrol. Y en ese escenario se da una discusión prolongada, una discusión un poco larga, pues por espacio de 8 meses, donde finalmente el 23 de mayo se da una solución integral al tema de despedidos de la huelga del año 2004. Bien, es importante aclarar que a través del diálogo las partes alcanzaron un acuerdo que hace justicia con quienes fueron despedidos por atreverse a defender la empresa colombiana de petróleos por su inminente privatización, como lo señalaba César. ¿En qué consiste este acuerdo, César? Bueno, este acuerdo fundamentalmente a los compañeros pensionados les lleva su tiempo de liquidación para efectos de pensión hasta el 27 de octubre del año 2011, desde el momento en que fueron despedidos, es decir, desde abril y mayo del año 2004, en ese momento habían quedado pensionados y en este caso, de manera muy específica, su pensión se prolonga, la liquidación hasta 27 de octubre del año 2011. Al resto de población, a los trabajadores laboralmente activos, se les reconoce el tiempo perdido, se hacen las liquidaciones respectivas, cruce de cuentas con algunos dineros que habían recibido y se les habilita su contrato en algunos casos que había cambiado por efecto del reenganche, por lo que se considera que la población que fue despedida durante la huelga tiene una solución definitiva frente al tema. Pero hay que hacer una claridad frente al acuerdo. Este ejercicio permite que la USO manifieste ante la OIT que el caso 2355 está solucionado con Ecopetrol y hay una notificación de este ejercicio, pero también hacemos énfasis en que le falta al gobierno cumplir una de las recomendaciones de la OIT y fue la modificación a la legislación colombiana para que la huelga sea permitida en el sector del petróleo. Eso no ha sucedido aún, por eso no podemos hablar de un cierre definitivo del caso. Bien, ¿por qué el gobierno no ha acatado pues esta recomendación por parte de la OIT? Al gobierno sencillamente le falta voluntad política, hay presión por parte de las empresas multinacionales, porque en la medida en que los trabajadores en el sector del petróleo tengamos la posibilidad de hacer una huelga y que ésta sea reconocida como legal, pues seguramente que van a afectar sus intereses. En consecuencia es una decisión del gobierno, producto de la presión de las empresas multinacionales, pero como sindicato y como central unitaria de trabajadores seguiremos reclamando el cumplimiento de ese compromiso. Bien, César, ¿qué espacios se habían agotado antes para llegar a una solución definitiva como esta? Pues además de agotar las diferentes instancias judiciales, se agotaron muchas instancias de diálogo con Ecopetrol, con el gobierno nacional, con el ministerio, con la vicepresidencia de la República, con la misma presidencia de la República, y pues si bien es cierto se daban avances en tanto encontrábamos en algunos espacios voluntad, en otros se cerraban definitivamente una posibilidad, pero bueno, finalmente esto lo que demuestra es que la insistencia frente a la necesidad de darle solución al tema de la huelga tuvo sustento, y lo más importante es que en este ejercicio no solamente gana la USO, en este ejercicio ganan los trabajadores a nivel nacional, independientemente de a qué sector pertenezcan. Y este escenario también ratifica la validez de los convenios y los tratados internacionales. Colombia tiene unos convenios ratificados con la OIT, el convenio 87-98, libertad de asociación, derecho de sindicalización, derecho a la negociación colectiva, y en consecuencia creemos que eso valida este tipo de tratados que tiene ratificados Colombia. Bien, esto quiere decir que la Organización Internacional del Trabajo reconoce que esta huelga es legal. Claro, por supuesto, cuando la OIT, cuando el Comité de Libertad Sindical y posteriormente el Consejo de Administración emiten unas recomendaciones, están reconociendo por defecto la legalidad de nuestra huelga. Bien.
César, ¿qué beneficios obtienen los trabajadores con este fallo, con este acuerdo firmado entre la USO y Ecopetrol? Bueno, además de no quedar trabajadores afectados, pues quienes fueron despedidos producto de la huelga, que creemos que es la ganancia material, por llamarlo de alguna manera, por parte de los trabajadores y por parte del sindicato, lo más importante es que es una ganancia política para esta USO, como quiera que 9 años después de la huelga, la misma legislación supranacional, la OIT, la misma legislación interna, el Consejo de Estado, nos han dado la razón en tanto nuestra huelga es una huelga de carácter legal y valió la pena haber luchado por defender a Ecopetrol, si no seguramente, al igual que Telecom, hoy nadie hablaría de Ecopetrol. Muy bien. Precisamente el pasado martes la organización sindical se reunió con estos trabajadores que habían sido despedidos en la huelga de 2004 en una asamblea para hablar de todo lo que se firmó en esta acta de acuerdo. Ellos, por supuesto, tienen sus dudas y la comisión que hizo parte de este acuerdo, donde estuvo César Loza, Germán Osman, Moisés Barón y Rodolfo Vecino, aclararon las dudas. Todos los pensionados que nos echaron en esa época, en el 2004, estamos contentos, orgullosos por un gran acuerdo que hoy en día nuestra familia se siente feliz y el pueblo de Barrancabermeja también se siente feliz. De verdad un acuerdo trascendental, si tenemos en cuenta la magnitud, las características de este acuerdo y por ende pues todo ese sacrificio que aportamos, que sufrimos, que vivimos como despedidos, hoy se nos refleja esa retribución y más que lógica, pues justa, porque siempre hemos sido luchadores y defensores de esta empresa. Esto es un triunfo político de nuestra organización sindical, debido a que el gobierno de turno nos ha venido siempre subestimando y ha venido tomando represalia contra la clase trabajadora, gracias también a la participación de la OIT, que estuvo ahí pendiente sobre el proceso. Fue un proceso en el que hubo un hito que marcó una posibilidad de solución, y fue cuando el Consejo de Estado tumbó, por decirlo de manera coloquial, revocó la resolución que declaró ilegal la huelga. Eso nos dio, digamos, la mano para poder discutir con el gobierno y con la empresa la necesidad de reintegrar a todos los compañeros que fueron despedidos. Si bien este triunfo hoy resarce y rescata gran parte del tema económico y de las condiciones laborales en términos de contratación, ya que algunos compañeros estaban bajo la figura de reenganchados y recuperan su contrato de trabajo con todas sus incidencias y con todas los derechos que tenían en el momento mismo en que se dio la huelga. Era entonces la voz de estos trabajadores que por supuesto también pues están muy contentos con este fallo final, donde se reintegran y por decirlo de alguna u otra forma, César, quedan blindados de todo este tema de lo que significa el despido. Sí, precisamente frente a ese tema del blindaje, Ecopetrol tenía al comienzo mucha prevención porque requerían un escenario legal, un escenario que blindara este tipo de acuerdo, y por eso, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se acude a este escenario de CETCOIT, que blinda este acuerdo, tiene un blindaje jurídico, un blindaje político en nuestro criterio. En consecuencia, no hay dificultad pues para estos compañeros beneficiados de este acuerdo. Hablábamos de 256 trabajadores, ¿todos están reintegrados, todos se van a beneficiar de este acuerdo? Bueno, hubo 256 compañeros despedidos durante el conflicto. De esos, 86 compañeros tienen la condición de pensionados, ellos continúan pensionados, el resto de trabajadores continúan laboralmente activos.
Bien, hablemos ahora voy a leer textualmente pues un poco de lo que dice allí el acta de acuerdo, y es que también se acoge a la decisión definitiva del respectivo juez de tutela en los 4 incidentes de desacatos abiertos, esto refiriéndose a un juzgado de Cúcuta. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, dentro de esta población de 256 hay 60 compañeros que tenían, ya estaban laborando en el momento del acuerdo, pero tenían pendiente la resolución a una acción de desacato a raíz de un incumplimiento en acciones de tutela por parte de Ecopetrol. Entonces, días antes de este fallo del 23 de mayo, el juez de Cúcuta falla la acción de desacato y en consecuencia se incorpora al acuerdo las resultas de este fallo. Entonces, por eso hablamos conjuntamente con Ecopetrol de una solución integral al tema. Es decir, la negociación directa con Ecopetrol busca, o mejor, produce un acuerdo para los compañeros pensionados y para los compañeros laboralmente activos, y se incluye una población que son los 60 trabajadores que tenían pendiente por resolver la acción de desacato. Muy bien. ¿A partir de cuándo empieza a aplicar lo firmado en este acuerdo? A partir del 27 de octubre, en el caso de los compañeros pensionados, hasta esa fecha se les lleva su reliquidación de la mesada, y por supuesto que cada población tiene una situación particular, en razón a que no hay un comportamiento homogéneo en todo, sino que hay algunos que fueron reintegrados en unas fechas diferentes, otros fueron reenganchados en años diferentes, por lo tanto unos tienen tiempo perdido más que otros. En consecuencia, el común denominador a aplicar en esta población es el reconocimiento de todo el tiempo perdido y por supuesto la liquidación que se derive de allí. César, ¿qué le deja todo este panorama al sindicato? ¿Qué decirle a esas personas que de una u otra forma especulan, dicen que la huelga en definitiva pues no sirvió para nada? No, pues lo primero es manifestarles que se siente una condición natural de temor cuando se acude a una huelga, pero los sindicatos, los trabajadores tenemos un dilema: o vamos a la huelga para defender nuestros derechos, en este caso para evitar pues que nuestra empresa fuera privatizada, liquidada, o sencillamente el temor nos supera y permitimos que el gobierno aplique su política. Entonces, a esos compañeros hay que decirles, a quienes participaron, que valió la pena, que este sindicato luchó por defender a Ecopetrol, que no fue un esfuerzo en vano y que es un referente histórico para el movimiento sindical en Colombia. Yo creo que la mejor enseñanza, sin profundizar en eso, es lo que ocurrió con Telecom. Yo lo he mencionado ya un par de veces, pero creo que es necesario traerlo a colación porque es un caso muy similar a lo que iba a ocurrir con Ecopetrol, si el sindicato no pelea, por supuesto. Bien, es entonces las palabras de la organización sindical reivindicando la huelga de 2004, donde se defendió a Ecopetrol de ser privatizada, la cual dejó a 254 trabajadores despedidos, pero que hoy vuelven a ser reintegrados de una forma definitiva con la firma de un acuerdo entre la USO y Ecopetrol. De otro lado, los invito para que veamos otras noticias que también han sucedido en Barrancabermeja, en la región, y que están aquí en el Semanario Obrero. Estos dirigentes de la USO y representantes de Ecopetrol que firmaron de manera definitiva un acuerdo laboral que beneficia a 191 trabajadores que hacen parte de la bolsa de temporalidad en la refinería del puerto petrolero. El acuerdo que acabamos de firmar entre la empresa y el sindicato significa la terminación de manera definitiva de la bolsa de temporales de Barrancabermeja, que durante 13 años hemos venido luchando por mejorar las condiciones de los trabajadores. Este acuerdo tiene una ventaja muy importante que estabiliza alrededor de 70 trabajadores, y lo más importante es que permite de una vez salir de una problemática social que se venía generando con los compañeros. Creo que con este acuerdo rompe todos los esquemas de los anteriores, porque los compañeros que salgan bonificados tendrán la opción de cómo mejorar sus condiciones. En medio de las dificultades, mejorarán sus condiciones comparado con las tantas anteriores. En este proceso se destaca el diálogo y el ambiente de cordialidad que hubo durante la negociación entre la organización sindical y Ecopetrol. Este acuerdo tiene un significado muy especial para Ecopetrol,
Es una demostración de que cuando tenemos el propósito de lograr soluciones a temas que son relevantes, pero que también son difíciles, y nos proponemos sacarlos adelante conjuntamente con la Unión Sindical Obrera, podemos lograr acuerdos tan significativos como este. Es un acuerdo que recoge de la mejor manera posible y entre las limitaciones que se tienen el sentir de los trabajadores temporales, muchos de los cuales van a tener la posibilidad de acceder definitivamente a la planta permanente de Ecopetrol con contratos a términos definidos, otros que van a poder seguir trabajando por 2 años más y que tienen la posibilidad y la expectativa a futuro de poderse pensionar, y otros que si bien van a tener que salir una vez surtido unos procesos de selección, van a recibir unas bonificaciones y unos auxilios que buscan de facilitar la desvinculación de ellos de Ecopetrol. Los trabajadores temporales, por supuesto, se mostraron satisfechos y complacidos de lo pactado en el acuerdo, pues de esta manera se reconoce todo el tiempo que han entregado al engrandecimiento de Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos. Bueno, este ha sido el acuerdo más importante que hemos podido lograr nosotros, ya que desde el 2000 han venido haciendo, se han hecho varios acuerdos, y ya en este último ha sido uno de los mejores, ya que los trabajadores o los compañeros que logremos los empleos y los compañeros que logremos las respectivas pensiones, que a futuro, de aquí al 2014, al 31 de diciembre, es un anhelo que todos los trabajadores que pertenecemos a la bolsa era lo que nosotros estábamos buscando como tal. Así las cosas, se pone punto final a la bolsa de temporalidad de la GRB. Este es un parte de victoria entregado por el sindicato, donde se reivindican una vez más los derechos de sus afiliados. El próximo 7 de junio se realizarán las elecciones a la Central Unitaria de Trabajadores CUT a nivel nacional, motivo por el cual algunos candidatos al comité ejecutivo de esta central obrera han visitado a Barrancabermeja. Primero, hacerle una ilustración a los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores en Barranca sobre la situación que estamos atravesando en el mundo laboral, sobre nuestra proyección hacia la conferencia 102 de la OIT y nuestro plan de trabajo. En lo inmediato tenemos una jornada nacional el 30 de mayo en la lucha por el derecho a la salud como derecho humano fundamental. En segunda instancia, estamos promocionando las elecciones directas en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT. Somos la segunda central en el mundo que elige de una manera directa su conducción nacional en cada uno de los departamentos, federaciones y sindicatos. El llamado es a todos los trabajadores a que participen de este encuentro con la democracia y voten de manera masiva, escogiendo el candidato de su preferencia. Mi propósito es decirle a todos los trabajadores que hay necesidad de que la CUT recupere el papel protagónico que en otrora tuvo, para incidir positivamente en la situación sindical y política del país. Hemos perdido